Sigo al final. Sí. Si ustedes recuerdan, acá en San Isidro hubo un accidente de un carro, ¿no?, que tuvo justamente la fuga, ¿no?, y el carro pues explotó. Y lógicamente aquí tenemos los bomberos a la mano, el serenazgo, la policía, y es un vehículo, digamos, público, fue un taxi, ¿no? Como bien se ha dicho ya, en adición a estas observaciones técnicas que se ha descrito, en los carros está el adicional que el vehículo no está sujeto a nada, ¿no?, y debe ir, digamos, sujeto al chasis, porque si no se convierte en una verdadera bala, un torpedo, porque un carro que va pues a 50, 60 kilómetros por hora, si se detiene bruscamente, ¿no?, ya por accidente, no porque haya fuga de gas, el balón sigue a la misma velocidad, ¿no?, y puede herir a los pasajeros, ¿no? En estas consideraciones que ya finalmente estamos dando es, como hemos dicho, los gasocentros están diseñados y construidos para atender vehículos que usan GLP de manera segura y están prohibidos de envasar GLP, esa es nuestra norma. Las plantas envasadoras están diseñadas y construidas de acuerdo a una normativa específica y dispone de personal adecuadamente capacitado. Miren ese video, por favor. Miren. Ese es el nivel de explosión. ¿Qué tipo de balón tenía? El tanque normal. Sí, sino que tuvo fuga, ¿no? Y claro, es que imagínense cómo es cuando ocurre la explosión en un balón, ¿no? Donde Dios es grande porque ahí nomás, regrésalo nomás, sí. Y esto lo podemos encontrar ahí, digamos. Lo que quería decirles es justamente al comienzo, es que el GLP es muy noble, pero cuando se manipula de manera inadecuada, forma, como es un gas más pesado que el aire, forma una nubecita, ¿no? Y de ahí recién revienta, ¿no? Entonces, como bien lo ha dicho el señor presidente, dice, huele a gas. Sí, imagínense, si se llega a acumular y por ahí pasa una chispa o alguien viene fumando, lo que sea, nosotros en la experiencia que tenemos como Sinermin, en balones de gas más o menos están ocurriendo como 4.000 accidentes al año por fugas en las cocinas. Y la experiencia que tenemos es que lo que no ocurre en buen tiempo, de repente comienza a ocurrir en cadena, que es como decimos, como si el diablo hubiera sacado la cola, ¿no? Y eso lo vemos en las diferentes instalaciones, ¿no? Por eso aquí creo que es un tema interinstitucional. Nosotros como SINER seguimos haciendo nuestras intervenciones, ¿no? Pero eso no es suficiente, ¿sí? Yo me pregunto, ¿por qué se han venido haciendo estas intervenciones? No son lo suficientemente contundentes, drásticas, como para que, o disuasivas, para que estos gasocentros en Huánuco continúen realizando este tipo de prácticas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Sí, tendríamos, señor presidente, que, bueno, a través del Ministerio de Energía y Minas, modificar la norma para que a quien se le encuentre, digamos, infringiendo, ¿no?, se le cancele, digamos, el registro, el permiso, ¿no? Tendría que ser, porque normalmente las sanciones tienen que ser disuasivas y uno piensa y dice, oye, lo que realmente va a doler es que te cierren el grifo o que pagues una multa. Y como usted sabe, las multas son apeladas en primera instancia, luego la apelación normal, luego van al Poder Judicial. Eso va a pasar 3, 4 años, ¿no? Hasta ahora hemos ganado todos esos procesos, pero es un largo camino la sanción administrativa, a menos que ya haya, digamos, un cierre porque así lo dispone la norma. Entonces, creo que esa modificación podría ser un camino, digamos, ¿no? Ese es
Podría ser. Señor presidente, creo que está plenamente identificado el problema, ¿no? Y al identificar el problema hay que dar las posibles alternativas de solución. Como dijo acá el ingeniero Fon, es un problema, ya se ha convertido en un problema interinstitucional, interministerial, ¿no? Estaremos pues comprometidos el Ministerio de Transporte, Ministerio de Energía y Minas, en lo que respecta pues a la autorización de los grifos de expendio, y lógicamente la Policía Nacional en este tema como ente regulador, de coercitivo, de control, ¿no? En lo que compete pues bueno a la Policía Nacional, tengo entendido que en Huánuco han hecho operativos, han intervenido estos vehículos, mototaxis y ticos, les han llevado a la división de tránsito, y ha habido la reclamación y como decir, se han reunido y han ido a reclamar y han hecho problemas y han acudido a las autoridades locales, principalmente al alcalde, y ha continuado este problema. Entonces, creo que algún tipo de alternativa de solución tiene que haber. El Código Penal sanciona en su artículo 273, ¿sí?, peligro común, y dice pues específicamente, el que genera un peligro común en contra de personas o de bienes, provocando incendio, explosión o cualquier liberación de energía capaz de causar un daño, sanciona pues con mínimo de 3 años hasta 10 años. Entonces sería una alternativa de solución, en este caso pues interinstitucionalmente, disminuir esta incidencia por el lado de Energía y Minas, clausurando a los grifos de expendio del combustible. Ministerio de Transporte, cancelando la licencia de conducirlo, este tipo de vehículos. Por otro lado, se ve claramente pues de que para tipificar el ilícito penal, en este caso, que el manipular esta sustancia combustible en un balón de gas que está destinado para uso doméstico de cocina, el cual pues ese balón está estático en un lugar del ambiente del hogar, no está sujeto a una manipulación, a rodamientos y golpes que seguramente se dan dentro del vehículo, porque no está pues con las especificaciones técnicas, y aún existiendo las especificaciones técnicas, como es el caso de las conversiones a GLP o GNB, se han producido varios incidentes de fugas y explosión. Entonces es lógico razonar y ver que el peligro es eminente en este caso de utilización de los balones de combustible destinado pues a uso doméstico. Creo que en caso de la policía sería pues intensificar operativos, pero tiene que ser respaldado definitivamente por el Ministerio de Transporte, cancelando la licencia, y el Ministerio de Energía y Minas cancelando la licencia a los grifos o lugares de expendio del combustible, en este caso el GLP. Muchas gracias. El Código de Tránsito, en las normas Decreto Supremo 016-2009 y el 029-2009, establecen las infracciones, y la infracción G64 dice: conducir un vehículo cuyas características registrables o condiciones técnicas han sido modificadas, alteradas o agregadas atentando contra la seguridad de los usuarios, o por no corresponder los datos consignados en la tarjeta de identificación vehicular con las del vehículo. Este vehículo ha sido alterado, está funcionando a gas. La calificación es grave, multa de 8% de la UIT, puntos que acumula 20, y medida preventiva, retención del vehículo. Mi pregunta es, ¿cuántos vehículos se han retenido? Como le vuelvo a decir, tengo entendido que han hecho operativos, han sido retenidos los vehículos, intervenidos para mandarle depósito, pero ha habido la reacción del pueblo, en este caso asociados en este SEUDA o asociación de choferes, conductores de mototaxis y taxis.
han ido a reclamar, y como tienen el respaldo de la autoridad local, pues en cierta forma la policía ha cedido, ¿no? Y este fenómeno se está multiplicando, está creciendo. Y creo que lo felicito la oportunidad de que usted tiene la iniciativa de que si no ponemos un freno, así como en Huánuco va incrementándose este accionar, puede repercutir en otras localidades, como el caso ya de San Juan del Lurigancho, o quién sabe hay. Y es eminentemente un peligro común contra las personas y contra los bienes. Al producirse una explosión, un incendio, porque las especificaciones técnicas no están acorde para este tipo de utilización de estos balones. El balón de cocina no es para el vehículo, porque tengo entendido de que es una cubierta menos grosor, e inclusive siendo ya específica técnica, con las especificaciones técnicas de las compresiones a gas, ha habido explosiones, ha habido fugas. Entonces, ¿qué se puede pensar? En cierta forma, yo soy grande que todavía no se ha producido, pero en cualquier momento se ha de producir y va a haber consecuencias pues lógicas, como usted ya lo ha dicho. ¿Qué hizo, no? ¿Qué hicimos las autoridades? Que nos compete en cierta forma controlar y resguardar la seguridad pública, privada, de las personas y los bienes. Creo que es el momento oportuno ya para accionar, ¿no? En lo que compete a la policía, lógicamente, está respaldado por el Código de Tránsito, lo respalda también el Código Penal en su artículo 273, y creo que el accionar tanto también nos compromete, y lo creo hay que coordinar con el Ministerio Público, con Fiscalía de Prevención de Delito para hacer los operativos, y retener, incautar los vehículos, mandarlos al depósito. Creo que debe haber una decisión más firme, con el respaldo gubernamental, con respaldo del Congreso, y lógicamente pues tendremos que combinarlo a la autoridad local o hacerle entender en lo que el peligro implica, en este caso de hechos. Sería importante hacerle llegar una carta combinatoria con las especificaciones del Código Penal. Tendremos que accionar ya, de todas maneras. Bien, señor Paredes, por favor. Bien, señor presidente, antes de explicarles un poco cómo se ha podido conseguir algunos resultados en gas natural vehicular, de los comentarios y viendo la gravedad del problema de Huánuco, nosotros tenemos una visión que tiene que un poco atravesar tanto el corto plazo como el mediano. Para nosotros, estratégicamente, en la región de Huánuco, como toda la región de la Sierra Central del país, tiene que ser atendida con gas natural vehicular. La verdadera solución en el mediano plazo debería ser tener gas natural vehicular, porque además es la política nacional, porque el Estado y el Presidente de la República sí lo ha demandado, y actualmente hay todo un programa para no solo construir el gasoducto del sur, sino generar un programa de gasoductos virtuales que puedan atender a estas ciudades. Y existe felizmente para eso una norma nacional, un sistema donde sí están articuladas las autoridades, tanto Sinermin como los tres ministerios de los que les he hablado, tanto el MTC como Produce y Energía y Minas, conforman lo que se llama el Consejo Supervisor de Carga Inteligente, y ellos manejan a nivel nacional el monitoreo de todo lo que es el sistema de gas natural. Yo recuerdo, por lo menos hace unos 5 o 6 años, intentos reiterados de los tres ministerios, también los Sinermin en su momento, de coordinar y ver una fórmula de generar un gemelo en un sistema de supervisión también para el GLP. Y la verdad que ha sido muy difícil, porque existen, para ser sinceros, problemas en el nacimiento y en la raíz de ese mercado que impiden seguramente el montar un sistema de control de carga en el GLP hoy, que ya tenemos seguramente más de 150.000 vehículos a nivel nacional utilizando ese combustible. Es distinto al gas natural, que desde el primer día nació con una normatividad, con un sistema de seguridad y con toda una obligación que hacía que todos los actores estuvieran siguiendo determinado tipo de reglas. Quizás, a pesar que nunca es tarde, pensar en crear un consejo supervisor de GLP puede ser tardío, pero alguna instancia de coordinación para que las responsabilidades no se diluyan tiene que darse. Y en el caso concreto de Huánuco, se necesita que tanto la región como la ciudad estén de acuerdo, porque
los vehículos no solo circulan en la ciudad de Huánuco, circulan en los alrededores, van a las provincias y tienen un sistema que circula y por tanto excede a la municipalidad y trasciende a la región. En el corto plazo, digamos, si existe una cantidad X de grifos que despachan GLP y lo hacen indebidamente a cualquier tipo de tanque, independientemente de si ese tanque está, digamos, adecuadamente bien instalado, o sea, si es un tanque vehicular o si es un tanque doméstico, más allá de las medidas represivas que tienen que aplicarse, estoy de acuerdo en los cierres y en las políticas de, digamos, de fuerza, quizás debería trabajarse con algunos de estos grifos, no creo que todos sean tan incumplidos o tan irresponsables, y a través de las plantas envasadoras o de los grifos que quieran cumplir con prácticas sanas, limpias y ordenadas, asegurar que el despacho, en todo caso, que la provisión de GLP solamente vaya a aquellos grifos que están en condición de actuar, y aquellos grifos que no están en condición de despachar, más allá de si llegue el cierre administrativo, que también a veces es un tema de demora, comercialmente podríamos ver una fórmula de cerrarle, digamos, el despacho a aquellos que están abasteciendo indebidamente vehículos que no están correctamente preparados para esto. Ahora, no tenemos una cifra, digamos, del volumen de vehículos que están involucrados en esto, pero es indudable que la mayoría, tanto mototaxis como ticos y seguramente vehículos de segunda mano, timón cambiado, son los que se han convertido a GLP. Entonces aquí también hay que tener en cuenta que en el corto plazo quizás ellos, tal como están, hoy día no puedan cambiar su tanque por un tanque, digamos, que cumple con las condiciones normales, es decir, un tanque vehicular de GLP. ¿Cómo financiar eso? Ahí sí hay un problema. En tanto no existe un sistema de control, es decir, si no se puede poner un chip como se pone en el GNB, porque no existe normatividad, porque no existe abastecimiento cerrado, porque no hay certificación, etc., etc., es muy difícil que una entidad financiera pueda darle un financiamiento a un mototaxista o a un taxi en la región de Huánuco si es que no cumple con estas condiciones de seguridad, que es muy distinto al tema en gas natural. Entonces vamos a tener un periodo entre que tengamos esta transformación o esta gran conversión a GNB, donde vamos a tener que ver algunas fórmulas intermedias, y esas fórmulas intermedias, si es que no quedan otras opciones, tendrían que venir quizás por algún esquema de subsidio o algún esquema específico para la zona de Huánuco, donde se pueda darle facilidad al taxista que hoy día utiliza un tanque de GLP doméstico para que pueda por lo menos utilizar un tanque de GLP vehicular por algún tiempo, hasta que podamos convertirlo a GNB. La solución en GNB existe, la misma de la ciudad de Lima. Lo que hay que asegurar es un abastecimiento de GNB. Hoy día hay dos propuestas de abastecimiento virtual para la ciudad de Huancayo, que estamos justamente coordinando con el Consejo Municipal de Huancayo, donde estamos montando un sistema de transporte en base a gas natural vehicular, donde queremos que haya la implementación de todas las medidas de seguridad y por supuesto de mercado. Y estos dos posibles proveedores de Huancayo podrían también ser los probables o posibles proveedores de la región de Huánuco. Obviamente que no es un proceso que se puede hacer de un día para otro, es un proceso que seguramente llevaría por lo menos unos 6-7 meses en, digamos, hacer todo el diseño, programar qué estaciones y de qué forma se podrían dar estos procesos y finalmente ejecutar las inversiones y por supuesto con la colaboración de OCINEMIN ir habilitando las estaciones que empezarían a despachar también gas natural vehicular. Pero en ese interín podríamos contar con algunas entidades financieras que en colaboración, digamos, con nuestro programa podrían ir aplicando algunos esquemas de financiamiento que se podrían finalmente ya llevar a cabo seguramente en un plazo de 8 meses, 9 meses, el tiempo que demore en construir una estación y llevar todo este abastecimiento. Pero como le digo, son soluciones que no son inmediatas.
actuar hoy sobre GLP quizás pasa primero por una coordinación interinstitucional que no solamente sea responder con documentación, sino con medidas concretas y coordinadas, que quizás no solamente deben ir por el lado de cerrar los grifos, sino también cortarles el abastecimiento para que de esa manera al final no tengamos el problema. Pero también es cierto que tenemos que hacer frente a una realidad social, y es que en cuanto no hay abastecimiento y no hay grifos, vamos a tener a los taxistas haciendo todos las paralizaciones y todos los problemas y reclamos debidos. Entonces, quizás habría que pensar un poco más en volumen, sacando cuentas de qué de parque vehicular estamos hablando, para buscar alguna solución, como le digo, algún paliativo que pueda por lo menos asegurar que un mínimo de esa población tenga a disposición tanques de GLP por un tiempo, y luego vehiculares, digo, y asegurar que solamente ellos reciban despacho en las estaciones debidamente validadas para este fin. Bueno, eso es como un avance, y quisiera mostrarles muy rápidamente en una presentación un poco lo que se ha conseguido acá a nivel nacional. Bien, el sistema de control de carga es la base sobre la cual está articulado el esquema de gas natural vehicular en este país. Data de finales del año 2005, cuando el Estado toma la decisión de masificar el gas natural. En ese momento se crea un consejo conformado por las tres instituciones que le mencioné inicialmente, es decir, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de la Producción y Energía y Minas. Energía y Minas por la competencia de las estaciones, por el trato y la calidad del gas natural. Produce porque tenía que ver con las tecnologías y la aprobación de las normas técnicas en todas las diferentes etapas del proceso, llámese tanques, equipos, etcétera. Y Transportes, obviamente, por las características de los vehículos, la disposición y, digamos, la forma en cómo los talleres tenían que llevar a cabo los trabajos de cambios de tecnología o conversión. Desde el lado financiero, el Estado lo que propuso fue la participación de COFIDE como un banco de inversión y desarrollo que se encargase de articular estas tres instituciones y le diera, de alguna manera, un esquema de financiamiento amigable a esta conversión. Lo que se hizo entonces fue tomar en cuenta que el gas natural traía un precio bastante bajo en su origen, podía llegar a niveles de 4 o 5 veces inferior al precio de lo que eran los combustibles líquidos, y eso le permitía generar a los usuarios un ahorro tan importante que no solamente hacía posible financiar, digamos, la conversión de su tecnología, sino que en algunos casos incluso permite adquirir vehículos en determinado plazo. Entonces, esa fue, digamos, la teoría que dio origen a todo este planteamiento. Para esto, entonces, COFIDE lo que desarrolló fue un programa que contempló diferentes etapas, tanto lo que era la construcción de infraestructura a nivel de transporte, distribución a nivel nacional, alguna propuesta en la parte industrial y doméstica, y la concentración se dio básicamente en la parte vehicular, que es donde encontramos el mercado por excelencia, donde había esta gran posibilidad de cambiarle la cultura, primero al chofer, al taxista, y luego generar una masa de clientes que de por sí fuera, mediante el sistema popular del boca a boca, difundiendo una cultura que llegue a otros sectores de la economía. Para llegar con un financiamiento seguro, lo que se tenía en cuenta es dos elementos. Por un lado, contar con una tecnología segura, es decir, teníamos no solamente un insumo importante, barato, eficiente y limpio, sino que desde el primer momento las autoridades del Consejo Supervisor supieron identificar las mejores prácticas a nivel mundial en cuanto a los sistemas de control y monitoreo para los vehículos que utilizaban combustibles. La experiencia de la carga inteligente en Israel, en Europa, Estados Unidos, sobre todo a nivel corporativo, y en América, en el caso de Colombia, para un proveedor de combustible de gas natural en una región de Colombia, nos dieron una base para poder sobre eso organizar todo un sistema de control y supervisión desde que los
equipos ingresan al país, las partes y piezas se registran a nivel de proveedores, se controlan luego mientras van pasando por almacenes, talleres, se instalan en los vehículos, y cuando ya el vehículo tiene esos equipos incorporados, hay todo un proceso de certificación, de revisión técnica anual, y lo más importante, solo esos vehículos, aquellos que contienen las partes y componentes que han sido adecuadamente identificadas, son aquellos que van a recibir gas natural en estaciones debidamente autorizadas. Entonces, se arma todo un circuito donde van ingresando desde importadores, técnicos, proveedores, despachadores y por supuesto los usuarios vehiculares, que son los que reciben el beneficio del vehículo. Bajo este esquema se generó entonces una autoridad delegada por el Consejo, y esta autoridad es el administrador del sistema de control de carga, que no es otra cosa más que administrar la base de datos de toda esta información que existe de los vehículos y de las partes y piezas de conversión que están instaladas en los vehículos a lo largo de todo el proceso. Pero la base de datos controla además la carga, es decir, controla diariamente los consumos que cada vehículo realiza en cada estación de servicio a cada momento que se acerca, digamos, a cargar de combustible. Ahí es donde se abrió la segunda ventaja, digamos, de este sistema y la que le dio el éxito. Dado que existe un control y un monitoreo permanente sobre estos vehículos, y dado que es posible saber cuánto combustible cargan en cada momento, es fácil también que en cada momento que el vehículo se acerca a cada estación, pague no solamente gas, sino que pueda pagar un sobreprecio, una recarga, que permita cancelar su amortización de crédito. Y ahí es donde se generó el sistema de carga inteligente y el uso comercial del chip, que ha hecho posible que hoy día tengamos una masificación bastante profunda. El sistema tiene en realidad diferentes módulos. Hay una autoridad, en este caso Infogas, que es la central donde se maneja toda esta información. El administrador de Infogas es COFIDE, como entidad financiera que administra un fideicomiso, en este caso es un contrato donde por delegación pública administramos toda esta base de datos de los diferentes actores privados y podemos saber en cada momento del tiempo dónde está cada vehículo cargando su combustible y cuándo le toca la revisión técnica, etcétera. Tenemos diferentes módulos que se articulan y todos nutren la base de datos que automáticamente alimenta a cada grifo en cada ciudad del país cuando utiliza gas natural y sabe en qué momento a qué vehículo despacha. A la fecha, los resultados han sido los siguientes. Casi 126.500 vehículos convertidos, muchos de ellos, 26.000 por lo menos, vehículos nuevos, y lo más importante es los beneficios que esto ha significado a la población. El ahorro por haber utilizado gas natural en lugar de gasolina o petróleo o diésel, hoy día representa en términos acumulados la cifra de más de 3.600 millones de soles en el bolsillo de usuarios privados, taxistas, gente que no tenía acceso al crédito, gente que tenía muchos problemas y que hoy día ha visto mejorada su economía en 3.600 millones de soles. Eso es algo concreto. Pero el beneficio no solo queda en ello, sino que además se ha extendido a toda la cadena. Desde empresas que construyen grifos, que pueden haber facturado más de 200 millones de soles, certificadores, que en el Perú existen identificados 5 y que trabajan con bastante seriedad verificando talleres, procesos, vehículos, etcétera. Proveedores, en este caso importadores de equipos todos registrados, cuyos equipos pasan a través de una matriz en el Ministerio de la Producción, que luego es alimentada y cargada en aduanas, etcétera, por más de 400 millones de soles. Talleres, más de 216 talleres que hoy día convierten a todos estos vehículos y les hacen la revisión técnica, con más de 190 millones de soles, y una cadena de 176 estaciones de servicio, con inversiones significativas que superan los 500, 600 mil dólares por estación con comodidad, y que han generado facturaciones arriba de los casi 1.700 millones de soles. Todo esto gracias a que las entidades financieras, en este caso 21 bancos, cooperativas, cajas municipales, etcétera,
han colocado más de 1.500 millones de soles en créditos para hacer posible todo este sistema. Obviamente que si no hubiera existido un sistema de control de carga, un aparato de cobranza universal en cualquier estación, sin importar quién es el dueño de la conversión, sin importar quién es el usuario, sin importar quién es el banco que está detrás, cada banco, cada grifo, cada vez que vende gas natural a uno de los 126.000 usuarios, está trabajando para no solo ese usuario le cobra el gas, sino que además le cobra la deuda a nombre del banco que le ha colocado el crédito. Y cada usuario, diariamente, al hacer ese pago, va pagando su crédito. Diariamente todo el dinero de las 176 estaciones es trasladado a COFIDE y en 2 o 3 horas hacemos el traslado automático a los 21 bancos a nombre del cliente que hizo el pago. Todo esto es electrónico, solamente lo manejan 8 personas. En realidad, la ventaja de contar con una tecnología y un sistema ha permitido que ya Lima esté consolidada. Hoy estamos despachando Piura, Chiclayo, estamos prontos a abrir Trujillo, y como les decíamos, tenemos en proyección Huancayo, ojalá que Huánuco, muy pronto. Ica ya empezó hace cuestión de 3 meses, y el objetivo obviamente es irnos a todo el sur con el tema del gasoducto y aún así con el tema virtual. Esto gracias a que se tiene, como digo, no solo el aporte privado de los inversionistas, sino una normatividad muy bien articulada por los 3 ministerios y un consejo supervisor que cuando toma las decisiones sabe cómo integrar esas 3 entidades, que es un poco lo que no se tiene en GLP, y es la gran lección a la que deberíamos ir. Veámoslo de otra manera: si no podemos montar un sistema de GLP articulado perfecto como el que queremos o como el que quisiéramos tener siempre en gas natural, por lo menos una instancia de coordinación sí permitiría que quizás las acciones de control sean simultáneas, que las acciones puedan ser concretas, que los cierres que haya que hacer en abastecimiento se puedan dar también en términos de tecnología, revisión técnica, certificación, etcétera, ¿no? Bueno, el sistema es muy sencillo. Se instala un chip en cada vehículo. Cada vez que este chip se instala, uno de los certificadores ingresa a este vehículo una base de datos, nace un registro y automáticamente ese vehículo ingresa a nuestra base de información, independientemente de que esta estación o que este taller esté ubicado en Piura, en Chiclayo o en Lima. La base es universal y lo comunica a las 176 estaciones. El grifo el vehículo sale a la calle, acude a cualquiera de estos 176 estaciones y lo identifican y le despachan. Viene el chip a convertirse en una llave y al mismo tiempo en una tarjeta de débito, porque empieza a pagar por él su financiamiento. Y luego, cada vez que el señor se acerca al grifo, paga 10 soles, y de los 10 soles, digamos, 3 se van a gas natural, 7 se van a deuda, pero se ahorró seguramente 25 o 30. Ese es más o menos el diferencial. Hoy en día, para tener una idea, un metro cúbico de gas natural podría estar en el orden de los 3 soles 10 o 3 soles 20, y un galón de gasolina, sabemos todos, puede estar arriba de los 14 o 15 soles dependiendo del tipo de gasolina. Entonces, esas diferencias son las que han permitido generar toda esta magnitud de ahorro. Nuestra meta, cuando empezamos este trabajo, el 1 de enero del 2006, fue hacer 50.000 carros en 10 años, que era una meta importante, digamos, lo habían conseguido en Colombia, etcétera. Y hemos duplicado esa meta, hemos hecho 126.000 en 6 años, ¿no? Gracias a que el sistema ha sido bien percibido. Ahora, ¿cuánto se ha recaudado? ¿Cuánto se ha cobrado de los 1.500 millones de soles que se prestó? Más de 800 millones de soles. Acá está la cifra. Es decir, hoy día tenemos más o menos un casi 50% de gente que ya canceló su crédito. De los 126.000 usuarios se consiguieron más o menos unos 90.000 créditos. Debemos tener unos 45.000 gentes que hoy día ya no pagan crédito, o sea que tienen el ahorro bruto en el bolsillo, muy fuerte. Y los que están pagando el crédito, por lo menos 26.000 de ellos están pagando un crédito no solo por su conversión, sino por un auto nuevo, porque ahora han adquirido un vehículo a 10 o 12.000 dólares que circula en la ciudad y con un horizonte de vida distinta. Les ha cambiado la vida porque ya no alquilan el vehículo, sino que son dueños, etcétera. Obviamente que hay de por medio también un problema ahí de
organización del tránsito, que hay que formalizarlos para que sean los que tengan, digamos, un orden en la ciudad y no se vayan congestionando, etcétera, pero sí tienen mejor capacidad o mayor competitividad que aquellos que solamente siguen manejándose a diésel o a GLP inclusive, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea que queremos llevar a nivel nacional, un poco las estadísticas. Esto es importante. Miren cuánto es lo que se ha consumido de la reserva de Camisea. De los casi 8 trillones de pies cúbicos, lo que se ha consumido a la fecha en GNB representa solo el 0.33%, o sea, menos de un tercio del 1% es lo que hemos ya consumido en el parque vehicular, y sin embargo hemos generado beneficios, como les decía al principio, que superan los 7.400 millones de soles en términos de beneficios, ahorros, ingresos, empleo. Esto es arriba del 2.2% del Producto Bruto Interno. O sea, ya hay, digamos, una generación de valor muy importante si es que podemos aprovechar de manera adecuada el gas natural. Todo esto entonces nos ha llevado a hacer diferente tipo de propuestas. Acá tenemos, por ejemplo, un comparativo con cifras a diciembre del 2011 de lo que son los equivalentes. Un galón de GNB, 3 soles 71, un galón de gasolina 97, 16 soles 81, uno de 90, 13 soles 35. Esos son los niveles de precio relativo, y aquí los niveles de ahorro que vemos, arriba del 70% en la mayoría de los casos, inclusive en el GLP 33% comparado. Esto nos ha llevado inclusive a otro tipo ya de inversiones, es decir, estamos financiando ya no solamente individuos, sino que empresas de transporte que hoy día tienen flotas, que ya circulan en Lima, donde están trabajando todas con gas natural, y tenemos aquí un paquete importante. Por ejemplo, más o menos unas 15 empresas aprobadas solo el año pasado. Este año tenemos casi 21 empresas en cartera, y estamos hablando de un parque que supera los 500 buses circulando en Lima, y los que están previstos más de 700, sin contar el metropolitano, que también ha sido financiado por nosotros y supera los 500 y pico unidades, ¿no? Bueno, esto es solamente un resumen de lo que nosotros hemos ido avanzando. Hay programas, por ejemplo, el de Arequipa, en el que se está trabajando. Piura, que ya les expliqué, este es el grifo en la ciudad de Piura, es con virtual, se extrae de la zona de Talara y se despacha en la ciudad de Piura. La idea es extraer de Talara, llevar a Sullana, Chiclayo, que ya está siendo atendida, y Trujillo, de acá a unos 6 meses aproximadamente. En el caso de Huánuco, el abastecimiento tendría que ser desde la ciudad de Lima, seguramente con las plantas que existen en la zona sur, y ahí existen por lo menos 2 proveedores que estarían en disposición de llevar gas natural virtual a esa ciudad. Pero habría que montar toda la cadena, ¿no? Eso sería, gracias, señor presidente. Yo tengo algunas inquietudes. En primer lugar, un vehículo que ya ha sido convertido a GLP, en las condiciones probablemente precarias en las que han sido hechas en Huánuco, ¿puede convertirse o adaptarse para GNB? ¿Es el mismo sistema? ¿Tiene que, o sea, ¿es posible hacer esto o no? Ya de algún modo se ha dado respuesta a este tema de las zonas en las que puede ser accesible el GNB, ¿no? Porque yo entiendo que hay determinadas características técnicas para trasladar este G en estos tanques. Huánuco, por la distancia, digamos, está dentro del rango permitido. Y finalmente, las autoridades de Huánuco han establecido contacto con ustedes, el gobierno regional, el gobierno local, el Congreso o congresistas. ¿Qué grado de avance hay en estos temas? Sí, señor presidente. Efectivamente, como le decía, el caso de Huánuco, ya en lo específico, más allá de todo este esquema que les he mostrado, para el tema de gas natural va a requerir 2 procesos. Uno, que es conversión
en aquella flota que sea convertible, y que seguramente es la mínima, porque la mayor parte de los vehículos, estamos seguros, tienen antigüedad superior a los 10 años. Seguramente la mayoría son ticos, en cuyo caso ya no es recomendable entrar a una conversión a gas natural. Es posible, sí es posible, pero es forzarla, y la verdad que no es recomendable. Un vehículo de segunda mano, si ha sido de los que ya trabajó en Lima 5 o 6 años, también es un vehículo que no es recomendable que sea convertido a gas natural. Se tendría que examinar qué parte de la flota está por debajo de 10 años y sobre esa parte trabajar en gas natural. El resto tendrían que ser vehículos nuevos, o sea, habría que tratar de promover el modelo de financiamiento de auto nuevo, ¿no? Acompañando, digamos, el esquema. Y dado que hay costos que son un poco altos en relación al GLP, digamos, una conversión de GLP informal hoy día seguramente pues sale por menos de $100, porque van a cualquier sitio, consiguen un tanque robado y lo hacen así. Una conversión en gas natural podría estar, si se hace de manera organizada y masiva, en el orden de los $1.200, $1.300, quizás por un tema de promoción, ¿okay? Trabajando de manera articulada con algunos importadores. Hemos estado hablando con algunas autoridades, sobre todo de energía y minas, la posibilidad de generar una especie de fondo que pueda sustituir parte del GLP a gas natural con un subsidio. ¿Cuál es la lógica? Hoy día, por el Fondo de Estabilización de Combustible, el Estado está pagando en cada auto que utiliza GLP un subsidio de más de $250 anuales. Y eso es infinito. En cambio, pagar de repente $500 o $600 como subsidio una vez, pero con eso pagarle la mitad de la conversión a un vehículo, le reduce mucho la carga a un usuario privado, y el resto sí es financiable, porque la capacidad de pago sí va a dar seguramente en un menor plazo. Creo que en el caso de Huánuco tendríamos que empezar una solución de ese tipo, o sea, pensar, dado que es un universo pequeño, generar un fondo, que no creo que sea mucho problema conseguirlo, y hacer que se subsidie parte de esta conversión y que parte sí sea financiable. Eso sí podría ayudar a que la cosa sea factible o que se pueda realizar un poco más rápido. Porque de lo contrario, hablar de que se financie $1.500 o $1.300 por usuario, a lo mejor sí les golpea mucho, y al principio se oponen a eso, ¿no? Digamos, financiando solo la mitad y el resto por subsidio, de repente se puede estudiar alguna fórmula. Y en relación a las autoridades, han venido en varias oportunidades y en diferentes gobiernos, pero acaban de venir el día viernes a visitarnos con un representante del Congreso. Les hemos ofrecido firmar un convenio interinstitucional, como lo estamos haciendo con Huancayo, y ir y visitarlos y empezar a trabajar con ellos esta dinámica, ¿no? Pero sería importante siempre tener el respaldo no solo de un congresista, sino del Congreso en general, y entiendo por la comisión y la preocupación que usted tiene, para que se pueda articular este esfuerzo además con la región. O sea, la idea es que todas las autoridades de la zona apoyen. Si es así, yo estoy seguro que tanto Produce como Transporte y Energía y Minas van a acompañar el proceso, ¿no? Es una preocupación no de hoy, es antigua. ¿Comentario? Solamente creo que puedo aportar, si el carro ya tiene conversión a GLP, sea la formal o la hechiza, todo eso no sirve para GNB, porque las presiones son totalmente diferentes, ¿no? O sea, en GLP hablar de 100 libras de presión es normal, y en GNB estamos hablando de 2000 libras. ¿No? O sea que si, por decir, digamos, a un carro que tiene el tanque de GLP le meten GNB, lo revientan, ¿no? Así, o sea, todo eso no sirve. Sí, sí. Muy bien. Bueno, me parece interesante la presentación de COFIDE sobre las posibilidades de formalizar este mercado, ¿no? Y eso, entiendo, puede tomar un tiempo. Y mientras tanto, ahí tenemos vigente un problema. Que si se tratara simplemente de piratería, informalidad en el comercio, bueno, habría que aguantarlos un poco más, lo hemos aguantado tantos años,
Pero aquí estamos hablando de seguridad y de la vida de la gente, ¿no? Entonces, es comprensible la situación de los taxistas que no tienen financiamiento para adaptarse, comprensible. Oye, pero eso no les da derecho a exponer la vida de la gente. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? O sea, tenemos que actuar con firmeza frente a este tema y en paralelo a que se puedan ir avanzando mecanismos de financiamiento para la reconversión de todo el parque automotor prácticamente en Huánuco, porque así las cosas, o sea, si han hecho este tipo de adaptaciones, chicha, obviamente eso no les va a servir, y efectivamente la mayoría son ticos que seguramente tienen más de 10 años, entonces el taxista va a pensar de que la mejor opción, y ojalá que haya decisión política de parte de la autoridad local, en el sentido de poner orden a la ciudad también, porque la verdad que, bueno, pero esto no solamente es Huancayo o Huánuco, Tingo María y Pucallpa, es decir, las ciudades se han llenado de mototaxis y de tico que de una manera impresionante. Entonces es momento de poner orden, ¿no? Entonces tal vez, digamos, sería interesante, ok, vamos a renovar estas unidades, va a haber financiamiento, pero ¿cuántos taxis necesita la ciudad? O sea, y en la ciudad, ¿dónde deben circular los taxis? ¿Y dónde deben circular los mototaxis? ¿Y dónde deben circular las unidades de transporte? O sea, nada de esto ya existe en nuestro país, o sea, es ley de la selva, todo el mundo se mete por donde sea, entonces es hora de que las autoridades tomen conciencia de esto, ¿no? Pero entonces iríamos en paralelo, podemos promover una próxima reunión con las autoridades de Produce, Energía y Minas, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, convocamos a los congresistas de Huánuco y lo volveremos a invitar al alcalde de Huánuco para ir avanzando en este terreno y paralelamente sí, señores, usted tiene que poner orden acá. O sea, vamos presentándoles alguna alternativa, pero mientras tanto no se puede poner a riesgo a la gente, ¿no? ¿Alguna otra opinión, comentario? Por favor. Señor presidente, me permite, me acaban de pasar porque había pedido yo las referencias. El Ministerio de Transporte tenía un decreto supremo, el 037-2010 del MTC, que daba un plazo para que los vehículos, hasta el 31 de diciembre de 2011, para que los vehículos que tuvieran, digamos, alguna alteración dentro de sus partes, de sus mecanismos, pudieran adecuarse. Entonces, eso fue hasta el 31 de diciembre del 2011, pero acabo de tener acá la referencia que hay un decreto supremo que extiende el plazo hasta el 30 de junio del 2012. Entonces, ese es un tema que también yo creo que, bueno, acá no está presente un representante del Ministerio de Transportes, pero sería tomado en cuenta, ¿no? Porque eso es una limitación para nuestra intervención también. O sea, tener la sinergia entre todas las instituciones para atacar esto, pues, decididamente, ¿no? Es el decreto supremo 040-2011. Bueno, acá en la... pero sí lo han extendido hasta el 30 de junio de este año. Gracias. ¿Cuál es la norma superior a esa? O sea, ¿existe una norma con rango de ley que establece mecanismos de seguridad? Bueno, para comenzar, el Código del Consumidor, ¿no? El Código del Consumidor establece de que ningún producto que conlleve un riesgo para la salud o la seguridad de los consumidores puede circular en el mercado. Un decreto supremo no puede decir es peligroso, pero te lo amplío por 6 meses más o por un año más. O sea, esa norma es inconstitucional desde todo punto de vista. Entonces hay que tomar nota de eso y enviar una comunicación al ministro. Claro, hay productos peligrosos. Y es un producto que lo han cambiado y lo han convertido en peligroso, obviamente no puede circular. Ningún decreto supremo ni ordenanza puede violar eso, a no ser que lo haga la propia ley, pero incluso ni siquiera la ley lo podría hacer, porque la Constitución establece el derecho de los consumidores a la seguridad en los productos y servicios. Bueno, yo les agradezco su participación, los comprometo a una próxima reunión
Ya cuando estemos en las sesiones ordinarias de la comisión, vamos a invitar a las autoridades que no han venido en esta oportunidad ya con un esquema muy claro, a fin de que podamos encontrar soluciones a este problema. Ojalá que, bueno, con lo que tengamos en el tema de los gasocentros en Huánuco, Osinamí no tiene ninguna limitación, porque hay prohibición de abastecer en estas condiciones a los vehículos. Entonces, hemos conversado el otro día con el presidente respecto, efectivamente hay que hacer un trabajo de inteligencia discreto, y no avisen a nadie cuando llegan, porque yo fui, efectivamente todo el mundo ya estaba enterado y los grifos ya estaban alertados, así que vayan uno de estos días y por favor intervengan, porque si ustedes intervienen con la debida firmeza y no un día, pues, y de pronto volvemos de acá 6 meses, ¿no? O sea, de manera persistente, hasta cuando ellos entiendan de que no pueden estar haciendo eso. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por su participación y estaremos en contacto.